para que seas tú trayendo a nuestro ser esa revelación de tu bendita palabra del Señor. Seas tú, mi Señor, obrando y continúa obrando, porque es tu obra en cada uno de nosotros, en cada vida, en cada familia, en tu iglesia. Así es tu obra, papá, tu obra continúa, no se detiene, porque nadie va a impedir lo que tú tienes dispuesto para tu iglesia, lo que tú tienes dispuesto para cada hijo en su propósito, lo que tú tienes dispuesto para cada familia, mi Rey. Es tu obra perfecta, mi Señor Jesucristo. Y así, Señor, así como las semillas también tienen un designio y un propósito y una genética, así tu palabra, Señor, que tiene poder, que tiene vida, sea lanzada, mi Señor, con esa fuerza en esta tierra, mi Señor, y pueda dar fruto abundante, pueda dar, Señor, y pueda crecer abundantemente. En el nombre de Jesús, tu palabra es lanzada, mi Señor, con ese propósito para dar vida, para saciar el hambre, para fortalecer, para vivificar, para transformar, porque eres tú quien da a cada quien lo que cada quien necesita. Todos los que estamos aquí con un propósito, mi Señor, no es coincidencia, tenemos un propósito de estar aquí. Espíritu Santo y Dios, y tú que conoces las necesidades de cada quien, tu palabra es lanzada para dar y para saciar y para consolar lo que cada quien necesita, la respuesta que ellos necesiten, papá, porque tú eres perfecta, para gloria y honra tuya, papá. Y gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Vamos a empezar el tema familiar y dice: la casa que arde. Gloria al Señor, es la casa que arde. Bueno, en esta tierra, mis hermanos, hay elementos que no los podemos ver, pero sí existen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el viento se ve, ¿no? La electricidad se ve, no. Entonces, en esta tierra existen elementos que no los podemos ver, pero sí podemos ver sus efectos positivos o negativos. Siempre en el viento o en la electricidad hay efectos positivos o negativos. Por ejemplo, el viento, bueno, trae una brisa refrescante, pero también un viento puede destruir una ciudad, ¿verdad? O levantar grandes olas y hacer estragos. Entonces, así sucede. Entonces, hay cosas que no vemos, pero sí tienen efectos, ¿verdad? Y entonces, cada vez que nosotros venimos aquí a la iglesia, no vemos lo que pasa, no vemos lo que sucede, pero de que hay un efecto, hay un efecto. Sí, no podemos ver la obra de Dios. Así como en el embarazo de una mujer, ¿verdad? No vemos si se está formando su pie, sus ojos, su retina, su piel, sus uñas, su cabello. Nadie sabe. Nada más sabemos que está ahí, que está creciendo, ¿verdad? Pero de que el Señor está haciendo su obra, la está haciendo, está formando un bebé y nacerá un bebé. Así la obra del Señor no la podemos ver, pero sí lo hace, sí lo hace. Y también nosotros como seres humanos hacemos cosas, hablamos cosas que no nos damos cuenta, que no sabemos, pero puede haber efectos positivos o negativos y debemos de tener cuidado y analizar las cosas que hablamos, ¿verdad? Porque todo tenemos que razonar y tenemos que pensar. Entonces, en ese entendimiento, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice Santiago 3, capítulo 3, verso 5, dice: así también toda la lengua es un miembro muy pequeño. Y se refiere a la que tenemos cada uno de nosotros en nuestra boca, ¿verdad? En efecto, desde que nacimos, ahí está ese miembro, siempre se va a mover, porque un bebé desde que nace, en su primer llanto, ahí está la lengua, ¿verdad? Porque la lengua la utilizamos para comer, para hablar, para expresarnos, pero tiene grandes efectos. Dice, es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero parece repito, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué grande bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina una parte del cuerpo, no,
todo el cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es contaminado por la lengua y pensamos que no pasa nada. Por eso le decía, hacemos cosas y no nos damos cuenta si hay un efecto positivo o negativo. Esa lengua pudiera utilizarse para bendecir y pudiera haber un efecto positivo, pero si utilizamos para el chisme o para lastimar, va a haber un efecto negativo. Y repito, dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno. Prende a su vez fuego y todo el curso de su vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar su lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella, gracias a Dios que aquí nadie lo hacemos, ¿verdad? Y se quedaron muy callados. ¿Qué tendrían que decir ustedes? Dice, y con ella maldecimos a las personas. Gracias a Dios aquí no sucede. Gracias a Dios aquí no sucede. A las personas creadas a imagen de Dios. De esa misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, Iglesia de Silo, Iglesia Rebaño de Jesucristo. Ay, qué bueno que está aquí la Iglesia de Jesucristo. Y repito nuevamente, hermanos, Iglesia de Silo, Iglesia de Rebaño de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce o agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces, qué importante es que entendamos cómo utilizamos nuestra boca, porque es un fuego que se incendia. Entonces de ahí se va a desprender el tema que vamos a ver. Entonces está hablando que la lengua y todas las cosas que expresamos es como un fuego, es como un fuego. Cuando hay un fuego, ¿qué cosas quedan? ¿Qué queda? Si hay algo que queda después de que se quema una casa grande, carbones encendidos. Quedan ahí adentro, esos carbones. ¿Saben qué representa esos carbones? Las heridas que hacemos, lo que lastimamos. Ahí están esos carbones encendidos. Y vamos a ver lo que dice Efesios. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cavidad al diablo. El que roba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Entonces aquí está hablando, mis hermanos, el ser humano por lo regular siempre tiende a mentir. Gracias al Señor que aquí no tampoco, ¿verdad? Aquí tampoco nadie miente y tampoco aquí nadie ofende, ¿verdad? Pero es tan frecuente la mentira, porque así fuimos criados y esta costumbre se practica. Dile al que viene a cobrar que no estoy, ¿verdad? Dile que no estoy, que venga hasta dentro de un mes. Y se acostumbra mucho a mentir. Y no debe de ser así. No debe de ser así, porque nosotros somos un miembro, somos una iglesia, somos una familia. Y esas mentiras causan daño a toda la iglesia, a la familia y a nosotros mismos. Entonces, cuando uno se enoja, es como prender un fuego intenso. Dice, si se enojan, no pequen. Pero debemos de entender bien lo que es un enojo.
Dice, no pequen, ni deje el sol que se ponga estando aún enojados, y no den cavidad al diablo. Quiere decir que si yo me enojo con mi esposo, me tengo que poner a cuentas antes de que acabe el día, porque entonces eso va a dar lugar al diablo a que haya problemas y que se empiece un fueguito ahí, una chispa que se incendie. Entonces, ¿con quién nos enojemos? Tenemos que ponernos a cuentas, porque esto tiene consecuencias. Dice aquí Efesios, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo y gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos contra otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Aquí está poniendo las dos comparativas. Primero está poniendo el enojo, los gritos, las calumnias y toda la forma de malicia. Dice, pero más bien sean bondadosos. Están poniendo las dos cosas, que no debemos de tener enojo, ni gritos, ni calumnias, sino que debemos de ser bondadosos. Bondadosos viene de bondad, de la bondad de nuestro Señor, sino compasivos y perdonándose. Alguien que no perdona trae consecuencias para ella misma, y entonces viene, solamente hay dos: o se es bondadoso o se actúa de la otra manera, en amargura y enojo. No hay más. Pero tenemos que tener ese entendimiento de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí yo puse dos definiciones. Dice aquí, abandonen toda amargura, ira y enojo. Y está diciendo que es abandonar. ¿Qué es abandonar? Dejar. Abandonar es dejar, que tenemos que dejar la amargura, la ira y el enojo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ira y el enojo. Entonces, ¿qué es el enojo y qué es la ira? Vamos a entender qué es el enojo y qué es la ira. Como seres humanos tenemos emociones, y una de las emociones que nosotros tenemos es el enojo. Y la definición de enojo es una emoción natural, leve, pasajera, fuerte hasta un disgusto. ¿Alguien de aquí se ha enojado? Qué bueno que ahora sí contestaron, ¿verdad? Sí, eso es algo normal de cada uno de nosotros enojarnos. Es algo normal de cada uno de nosotros enojarnos. Repito, la definición es algo natural, leve y pasajero. Si pasa rápido, 1 hora y ya, o media hora y ya se acabó, ¿verdad? Dice pasajero hasta un disgusto solamente. Pero, ¿qué pasa con la ira? La ira es una emoción más intensa, duradera, que el enojo suele ser más agresiva y violenta hasta pérdida de control en sus acciones. Ahí está el problema. Como seres humanos sí podemos tener esa emoción de enojarnos, pero no llegar al nivel de ira. Es cuando ya se pierde el control. Hay personas que llegan a matar. ¿Qué más llegan a hacer cuando alguien llega a este estado de ser iracundo? ¿Sí? Él se puede quitar la vida, se puede suicidar. ¿Sí? O se han sabido casos que a veces hasta los padres, a los abuelos los matan. Puede pasar muchas cosas. Entonces debemos de tener cuidado y entender qué pasa. Porque aparentemente un enojo, porque empieza con un enojo, a veces el enojo lo podemos disimular y lo podemos guardar por 1 mes, 2 meses, y ir acumulándolo, ir ahí guardándolo, maquinando. Es que ya me hizo 1, es que ya me hizo 2, es que ya me hizo 3 y ahora sí su tiempo se acabó, ¿verdad? Y entonces empieza la ira, pasa al nivel de ira. Pero no debe de ser pasajero. No debemos contenerlo, sino porque ahí das lugar al diablo. Tiene uno que sacarlo de su vida y no eso vaya aumentando. Amén. Entonces vamos a ver ejemplos de personas que llegaron a enojarse y lo que causó y lo que conlleva el enojo. El enojo como llega a la ira. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Entonces dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Cómo lo expresó Caín? Cabizbajo. Estamos hablando de Caín, el primogénito de Adán y Eva. Este primogénito dice que se enojó contra su hermano. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que la ofrenda que le había traído al Señor no había sido aceptada
y dice que se estuvo cabizbajo. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Aquí ya va la palabra tan, un aumentativo, tan enojado. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno podías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Saben qué se entiende por dominarlo? Es quitar, no es controlarlo. No es controlarlo, es quitarlo. La palabra, aunque aquí dice que puede uno dominarlo, en el Strong, en la definición del Strong, es eliminarlo. Porque sucede lo mismo que cuando tenemos algo adentro, lo estamos alimentando, acumulando, y eso va creciendo hasta que se vuelve a ira. Entonces lo ideal es sacarlo. Es como tener un león en la casa. Está cachorrito, está chiquito, lo vamos ahí teniendo, lo vamos alimentando, y ese va creciendo como león hasta que el león traga sus amos. Entonces por eso no tenemos que tener el enojo ni llegar a la ira, porque entonces eso mismo nos va a destruir a nosotros. Y entonces aquí Caín se enojó contra su hermano. Dice, no obstante, tú puedes dominarlo, pero se refiere a sacarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo y atacó a su hermano y lo mató. Entonces, cuando alguien empieza con un enojo y él decide tenerlo ahí, decide maquinarlo, eso llega a un enojo tan fuerte que llega a venganza. Llega a la venganza. Dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, respondió. ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Él decía, ¿acaso yo soy el que debo cuidar a mi hermano? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que debía cuidarlo o que no debía cuidarlo? Debía cuidarlo. ¿Sí? ¿Tú eres hermano mayor o hermano menor? ¿Y tú cuidas a tus hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Cuidarlos. ¿Y los que ya tienen tiempo en el conocimiento del Señor, cuidan a los pequeños? Allá ellos no quieren venir a la reunión. ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano que apenas está viniendo a la iglesia? ¿Acaso tengo yo que cuidarlo? ¿Acaso es mi responsabilidad? ¿O nada más es mía? Están los padres, están los hermanos. Y el Señor pone edades y van viniendo los hermanos. Y los hermanos mayores tienen que estar al pendiente de los hermanos menores. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. ¿Y Él está al pendiente de nosotros? Sí. Y también nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestros hermanos tiernos, porque no han venido, donde están, saludarlos, orientarlos, cuidarlos. Y si no, estamos actuando como Caín. Se quedaron muy callados mis hermanos. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar, hermanos? ¿Acaso yo tengo que cuidarlos? Sí, sí es nuestra responsabilidad, porque tenemos una edad, otro nivel para estar al pendiente de los pequeños. Siempre va a haber uno más arriba que nosotros, siempre. Aunque haya profetas, aunque haya apóstoles, aunque haya maestros, siempre va a haber alguien que necesite a alguien que está más arriba de nosotros. En todos los niveles siempre se necesita. A veces pensamos que solamente los adolescentes necesitan, ¿no? También cuando se es padre se necesita, también cuando se es abuelo se necesita quien nos oriente, quien nos dé un consejo. A todos los niveles se necesita siempre quien esté al pendiente de nosotros y nos apoye. Entonces nosotros tenemos que apoyar a nuestros hermanos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes nunca se han tenido molestia con sus hermanos carnales? ¿Sí o no? Sí, qué bueno que somos sinceros, ¿verdad? Sí, sí, siempre va a haber. Siempre en una familia que hay más de un hermano va a haber diferencias. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando hay esa diferencia, cuando hay esa situación difícil? Seguir enojados y guardarlo, ya me las debe.
Pero sí, con él sí hacen preferencia, a él sí lo quieren, a él sí lo quieren, a mí sí me exigen, a él lo consienten, a él le dan hasta la pierna de pollo y a mí me dan la patita. Sí, porque nada más estamos viendo cómo actúan los papás, nada más estamos viendo en lugar de considerar o no, estamos viendo nada más, y eso no debe de ser porque estás guardando el enojo y ese enojo va a producir la ira, ese enojo va a hacer que hagas que pierdas el control y que después hagas un incendio grande y que después vas a dejar de quemar todo, vas a dejar esos carbones en la vida de tu hermano. En los carbones en la iglesia, a veces se quedan carbones en la iglesia porque dejan ahí prendida con la boca, incendian fogatas, vamos a decirle fogatas. Entonces debemos de tener cuidado. Vamos a ver otro ejemplo. Dice Filipenses 2:20, dice, no tengas a nadie más que como él. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Aquí está hablando respecto a Timoteo. Pablo, Timoteo era uno de los que los enviaban a hacer comisiones. Entonces Pablo le está diciendo a los de Filipo que no tenía a nadie más, no tenía otro hermano más que como él, refiriéndose a Timoteo. Dice que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Entonces siempre tiene que haber quien se preocupe por los demás. Tiene que haber, porque si no somos insensibles, porque si no, no somos indiferentes ante las situaciones de los demás. Y no debe de ser así. Dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses. ¿Cómo podríamos nosotros definir a alguien que siempre busca sus propios intereses? ¿Cuál es la palabra correcta? Ayude. Interesado y egoísta. Sí. Y nosotros no debemos ser interesados porque cuando alguien está interesado solamente busca su propio bienestar. Cuando seas egoísta solamente tú quieres tú y sí, en primer lugar tú y al último lugar tú. Y entonces si nosotros somos egoístas estamos actuando como Caín. Y siempre nos tenemos que preocupar por los que están más pequeños o por las necesidades que el Señor nos haga sentir. No podemos nosotros actuar así. Y vemos que en los tiempos donde estaba Pablo, esto estaba sucediendo y hasta ahorita, ¿qué pasa? ¿Sigue sucediendo o no? Sí. ¿Y debe de ser así? Decía, y esto no debe de ser así. Y esto no debe de ser así. De una fuente no pueden salir dos aguas. No pueden salir dos aguas, no podemos tener las dos conductas, no podemos por un lado bendecir y por otro lado ser indiferente o que no nos importen los hermanos. Amén. Dice primera de Juan, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Nosotros entendemos, y así es, que el amor de Dios se derramó sobre cada uno de nosotros, dice, y todo el que ama ha nacido de él y le conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces nos está diciendo a todos los hermanos, ¿por qué somos hermanos? ¿Por qué somos hermanos? Porque así nos decimos. ¿Por qué? Somos una familia, pero aparte porque tenemos al mismo Padre. Tenemos al mismo Padre y todos somos hermanos. Y como hermanos tenemos que cuidarnos, como hermanos tenemos que apoyarnos, como hermanos tenemos que impulsarnos unos a otros. No ponernos el pie, no sacarlos a la calle. Porque a veces hay hermanos que dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes a este en la casa? Mejor échalo a la calle. Ya tiene 30 años. Échalo a la calle. Yo tengo 29. No debe de ser así. No debe de ser así. El que pone las reglas son los padres. No debe de ser así. Entonces, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice, así manifestó Dios su amor. Dios se manifestó.
No lo podemos ver el amor de Dios, pero sí se expresa, sí se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. Y ese mismo amor tiene que haber unos entre otros y tiene que haber amor. No tenemos por qué ser egoístas. Dice la palabra del Señor también que por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfrió. Pero si nosotros deseamos y practicamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, siempre vamos a estar ahí viéndonos unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer, porque el amor de Dios, si está en nosotros, vamos a actuar también nosotros en amor. Amén. Dice aquí otro ejemplo, Génesis 27:44. Dice, te quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte, porque ¿por qué voy a perder a mis 2 hijos en un solo día? ¿De quién estamos hablando? Esta ya se la saben, esta está bien facilita. ¿De quién? De Esaú, Jacob y Esaú. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Esaú era el primogénito, Jacob era el segundo. Y entonces, por lo que le hizo Jacob a su hermano Esaú, dice que se enojó en gran manera, hasta que el punto de quererlo matar. Pero antes de eso hubo enojos, porque sí había diferencias entre los hijos. Sí había diferencias. La mamá quería a uno y el papá quería a otro. Y no debe haber diferencias entre los hijos. Y entonces esto causa enojo, causa molestia. Entonces la mamá le dice, que se tranquilice tu hermano, mejor vete para que se tranquilice hasta que se tranquilice. Hasta entonces, dice, yo voy a mandar a traerte, porque entonces, ¿cómo yo voy a permitir que mis 2 hijos se mueran? ¿Sí se acuerdan qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para que ellos se pusieran a cuentas? Despiertos, mis hermanos, no me hagan ojitos. Se enojaron los hermanos, se enojó Jacob y Esaú, ¿verdad? ¿Sí estamos aquí? Ok. Y después, ¿a cuánto tiempo se pusieron a cuentas? ¿A cuánto tiempo se pidieron perdón? ¿A los 2 meses? ¿Al año? 20 años tardaron para ponerse a cuentas 2 hermanos. Y sí, mis hermanos, a veces pasa así. Es tanto el enojo entre los hermanos que se distancian y no se hablan. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Hay unos que jamás se vuelven a ver. ¿Qué pasa con una molestia? Cuando tú la tienes ahí y ahí y ahí, y tienes la molestia y vas maquinando, nada más escuchas su nombre de la persona y sientes que te prende otra vez la mechita y estás ahí con el enojo, con el enojo. No debe de ser así, hermanos. Esto no debe de ser así. No debe de ser. ¿Por qué esperar tanto? ¿Saben qué pasa en 20 años? Muchísimas cosas. Cuando ellos pudieron tratarse como hermanos, llamarse como hermanos y apoyarse como hermanos y disfrutarse como hermanos. Sí. A veces hay matrimonios en los que están en la misma cama, pero colchas diferentes. O si hay más recámaras, se van a recámaras diferentes. Y ahí están con la molestia, y ahí están con el enojo, y ahí están, y ahí están, y ahí están. ¿Qué pasa cuando se ha acumulado tanto? Se daña la familia, se daña a las personas, se daña uno. Esto no debe ser así. Los que no conocen del Señor está hasta cierto punto justificado porque no saben lo que el Señor cómo nos enseña. Pero no debe de ser así. Tiene que haber perdón, pero también tiene que haber un cambio de actitud. No podemos también nosotros estar lastimando y lastimando y lastimando y lastimando y decir, aguántate. No debe de ser así, porque somos una familia, porque somos un cuerpo. En el matrimonio es una sola carne. Dice la palabra de Dios que nadie ha lastimado su propio cuerpo, porque ya sería masoquismo, lastimas al cónyuge.
Y cuando es familia, tampoco se deben de lastimar entre hermanos porque son una familia. Y en la iglesia tampoco tenemos que lastimarnos unos a otros porque somos un cuerpo en Cristo. Amén. Entonces, no hay que esperar, hermanos, 20 años para ponernos a cuentas. Amén. Mueve a tu hermano y dile, no te esperes con el enojo. Si tú tienes enojo, no te esperes porque te vas a dañar. No te esperes porque estás lastimando. Estás lastimando a tu familia, estás lastimando a tu cónyuge, estás lastimando al cuerpo de Cristo. No te enojes, ponte a cuentas. Hay personas que dicen, bueno, ahora hasta que yo lo vea, me voy a poner a cuentas, hasta que yo lo vea. Y yo dije, híjole, si se tardan 3 años, hasta entonces lo voy a ir a ver. Eso no es lo que dice la palabra. Antes de que se ponga el sol, ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Entonces no hay que perder tiempo, hermanos, amén, porque así se nos va la vida. Dice aquí Jonás 4, dice, enojo de Jonás, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Vamos a hablar, ¿quién era Jonás? Un salmista, un profeta y evangelista. Jonás era un profeta y evangelista. Y entonces dice el enojo, vamos a hablar acerca del enojo de Jonás, dice, pero esto disgustó, empezó por un disgusto, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Sí han visto alguna persona enfurecida? Desde luego que afuera, no en su casa, ¿verdad? ¿Sí han visto alguna persona enfurecida? Bueno, afuera, ¿verdad? Dice, así que oró al Señor de esta manera. Fíjense cómo oró, en qué condición oró Jonás. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿A qué nivel se enojó este Jonás? Que prefería morir antes que seguir viviendo a causa de tanto enojo que él tenía. ¿Pero por qué se enojaba? Ustedes explíquenme. Sí, lo mandaron a predicar a Nínive, pero él no quería. No quería. Estaba desobedeciendo. ¿Pero por qué se enojó? No fue el enojo porque lo mandaron a predicar. ¿Por qué fue el enojo? Porque no sabía perdonar. ¿Saben por qué? Porque los ninivitas fueron enemigos del pueblo de Israel. Los ninivitas siempre atacaron al pueblo de Israel. Siempre los atacaban, siempre los perjudicaban. Y entonces cuando el Señor le dice, ve y háblales, prácticamente le dijo, ve y háblales a tus enemigos. Dice, ¿cómo les voy a hablar para que se salven? Pues mejor que se mueran. Nos han hecho siempre mucho mal. Ese fue su enojo, esa fue su molestia, que no estuvo dispuesto a perdonar a sus enemigos. Y cuando el Señor te dice a ti, ve y háblale al que habla mal de ti. Ve y háblale. Ve y háblale al que está hablando mal de ti. Ve y háblale al que te critica. Yo he notado, hermanos, que en todas las iglesias, a veces uno tolera que hablen de uno, que hablen de los hermanos. Pero ya cuando hablan acerca de los hijos, ahí ese enojo se vuelve a ira. Es lo peor. Dice, a mí hazme todo, pero no toques a mis pequeños. Y ahí es donde no estamos dispuestos a perdonar. No estamos dispuestos a perdonar. Pero si el Señor, en su amor, porque aquí dice, yo sabía, dice, oh Señor, dice aquí, por eso me anticipé a huir de Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así es el Señor. El Señor es amor.
Entonces, ¿por qué nosotros no perdonamos? ¿Por qué cuando hablan de nuestros hijos no estamos dispuestos a perdonar? Eso es lo que hacía Jonás. Dice, no ni al Señor se lo permitió. No, yo no voy a permitir. Lastimaron, hirieron a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro pueblo, y ahora quieres que vaya y que les diga que se arrepientan para que tú los perdones. No, Señor, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Prefiero que los destruyas. Entonces, es lo que pasa cuando nosotros, el Señor nos manda a hablar del Evangelio y no lo hacemos. Y no queremos mucho menos que se salven nuestros enemigos, ¿verdad? No queremos hablarles del Evangelio. Los que nos tratan mal, los que nos ofenden. No, mejor que se vayan de la iglesia. Mándalos a otra iglesia, Señor, pero aquí no. No quiero batallar con ellos. Se portan muy mal. Mándalos a Silo. No queremos perdonar. No queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y esa molestia nos daña a nosotros. Pensamos que no pasa nada, así como el viento. No hace nada el viento, no hace nada la electricidad, no la vemos, pero sí hay un efecto. Sí hay un efecto en las cosas. Cuando nosotros tenemos el enojo, la molestia, se va acumulando, va creciendo hasta que llega al punto de la ira. Esto no debe de ser así. En el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo, imagínense que esté este nivel de ser iracundo. ¿Cómo estaría la iglesia? Porque sí hay iglesias que están en ese punto. No se habla una familia, no se habla otra familia, no se saludan, se esquivan, se salen y no se hablan. ¿Qué está pasando ahí? ¿No está pasando nada? Cuando en un matrimonio no se hablan, ¿no está pasando nada? Cuando los hermanos no se hablan, ¿no está pasando nada? Yo pregunto, no me dicen nada mis hermanos. Cuando no se hablan a los papás, porque hay casos en que los hijos no le hablan a los papás o los papás no le hablan a los hijos. ¿No pasa nada? Yo pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿no pasa nada? Sí hay un efecto. ¿Positivo o negativo? Negativo. Hay un efecto negativo. Pensamos que no pasa nada porque creemos que tenemos la razón. Así le pasó a Jonás. Jonás creía que estaba teniendo la razón, pero no es así. No es así. Dice que la palabra de Dios que el Señor es bondadoso, compasivo, lento para la ira. ¿Cómo tendrían que ser los hijos de Dios? De la misma manera. De la misma manera. Porque tener eso dentro de nosotros es como tener carbones encendidos. Dice la palabra de Dios, ¿podrá alguien pisar carbones y no quemarse? ¿Podrá alguien tener carbones en su seno y no quemarse? ¿Podrá alguien pisar por carbones encendidos y no quemarse? ¿O podrá alguien jugar con fuego y no quemarse cuando los niños están jugando con fuego y no pasa nada? No, sí pasa. Sí pasa. Entonces no tengamos por liviano el no enojarnos. Porque hasta este punto llegó Jonás, que dijo, te suplico que me quites la vida, prefiero morir antes que seguir viviendo. ¿A qué nivel llegó Jonás? ¿A qué nivel llegó? Dice Números 22-27, dice, cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió, ¿te has venido burlando de mí? Si hubieras tenido una espada en la mano te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No respondió Balaam.
Balaam, mis hermanos, era un profeta divino, contratado por un rey que se llamaba Balac. Este rey era de Moab. Y este rey contrató a Balac, a este personaje, para que fuera a maldecir, porque era un profeta, al pueblo de Israel. El propósito de este rey de Moab quiso contratar a un profeta para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, pero el Señor no se lo permitió. Entonces, cuando él lo contrata a este profeta, él va de camino, va encima de su burra, y de repente la burra ve al ángel de Jehová con espada directamente para matar a su amo. Entonces la burra se hace para atrás y cae encima de este profeta. Entonces es cuando la empieza a golpear y Dios la hace hablar, porque dice la palabra del Señor que Dios abrió también los ojos de Balaam para que él viera al ángel que iba a destruirlo. Entonces, ¿qué le hizo a este profeta que fue contratado por este rey de Moab? ¿Qué le hizo hacer ir? Porque él iba a ir a maldecir al pueblo. ¿Por qué él fue? ¿Sí se acuerdan por qué fue? ¿Por qué fue? Porque había una gran propuesta de dinero. Había una gran propuesta. Le dijimos, te vamos a dar un buen bonche de oro, pero ve y maldice al pueblo de Israel. Entonces este profeta le brillaron los ojos y dice, voy. Se subió en su burrita y el Señor le dijo, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Y finalmente él, en lugar de maldecir, bendice al pueblo de Israel. Lo bendijo. Pero ¿cómo aquí es cambiado el corazón de alguien por dinero? ¿Cómo se cambia el corazón? Porque dice, entonces se encendió la ira de Balaam. Cuando no tenemos las cosas como nosotros queremos, ¿qué sucede? Se prende la mecha. ¿No me cocinaste? Se prende la mecha. ¿No te acordaste de mi cumpleaños? Se prende la mecha. Cuando las cosas no son como nosotros queremos, se prende la mecha. No me vas a dar dinero. No me vas a dar dinero. Entonces se prende la mecha. Y empieza la molestia y empieza el enojo. No me compraste esto. Se prende la mecha. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿acaso sabe el Señor qué sucede en cada familia? ¿Sí? ¿Y Dios le gusta las injusticias? No, no le gustan las injusticias. ¿Y si alguien actuara injustamente? Exactamente. Es como lo que estamos viendo, el viento no se ve, pero hay consecuencias. Uno piensa que no, porque hay esposos que se enseñorean con las esposas y hay esposas que se enseñorean de los esposos. Cada quien va a llevar su consecuencia. El viento no se ve, la electricidad no se ve, pero hay efectos positivos o negativos. El que siembra bondad, cosecha bondad. El que siembra egoísmo, cosecha egoísmo. El que siembra traición, traición cosecha. Pero el Señor nos dice, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Porque nuestro Señor dice aquí que es compasivo, es misericordioso, es bondadoso. Él, aunque uno pague mal, el Señor no paga mal. Él es bueno. Y nosotros tendríamos que ser igual. No podemos actuar de la misma manera, mis hermanos. Entonces la ira lleva grandes males. Pero no podemos ni siquiera empezar por un enojo, porque el enojo se pasa rápido. Pero cuando tú lo tienes ahí y sigues y continúas con el enojo, con la molestia, eso va aumentando. No pienses que no va a pasar nada. Tiene un efecto negativo en nuestras vidas, hermanos. Tiene un efecto negativo con nuestros hijos. Tiene un efecto negativo en la iglesia.
No podemos seguir con el enojo, porque trae consecuencias. Dice, y el Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel y el Señor en el camino, y empuñando la espada. Dice, Balaam se inclinó entonces y se postró rostro a tierra el ángel del Señor y le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces la burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar? Porque he visto tus caminos que son malos. Entonces el Señor sabe los caminos de cada quien. El Señor, si uno actúa mal, el Señor va a salir a tu encuentro y te va a dar. Porque no va a permitir el Señor que alguien se levante en contra de su pueblo, en contra de sus hijos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestros actos. No podemos hablar deliberadamente como si fuera algo liviano, porque trae consecuencias a lo largo del tiempo, hermanos. Parece que no pasa nada, pero vaya que yo los exhorto, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de las cosas que hablamos, de las cosas que maquinamos, porque aún así, como yo decía, el enojo se guarda, el enojo está dentro de nosotros. Nadie lo sabe, solamente Dios. Nadie lo sabe. Hay gente que disimula mucho el enojo, que disimula la molestia, y lo puedes tener ahí 20 años y piensa uno que no pasa nada, pero vaya que sí pasa, porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado porque sí pasa. Nosotros no tenemos por qué tener una falta de compasión. Tenemos que tener misericordia de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hermanos. No digamos, ¿acaso yo soy guarda de mis hermanos de la iglesia? ¿Yo por qué los tengo que cuidar? Yo tengo muchas cosas que hacer. No, somos un cuerpo, somos una familia. No importa si tu hermano está actuando no correctamente. Dios lo sabe, ponlo en oración al Señor. Ten compasión. Yo pregunto a ustedes, ¿todos somos blancas palomas? ¿Verdad que no? Nadie somos blancas palomas. ¿Y el Señor nos perdona? ¿El Señor nos tolera? Sí. ¿Nos deja sin comer? No. Es muy tolerante. Si perdonó a los de Nínive, que eran enemigos del pueblo de Israel, y los perdonó, ¿quién es uno para no perdonar a nuestro cónyuge? ¿Quién es uno para no perdonar a nuestros hermanos? ¿Quién es uno para no perdonar a nuestros hermanos en Cristo? Cuando el Señor constantemente nos perdona. No es bueno, no debe de ser así. Esto no debe de ser así, ni en nuestras casas, ni en nuestras familias, ni en la iglesia, hermanos. Esto no debe de ser así, porque no pensemos que no pasa nada. Tenemos efectos positivos o negativos. Amén, mis hermanos, pónganse de pie. Mejor intercede por tu hermano. Pide por tu hermano, clama por tu hermano, clama por tu esposo, clama por tu esposa. No guardes enojo, sácalo y sé libre. No tengas esos carbones encendidos dentro de ti porque te van a quemar. No tengas esa molestia, porque tú no sabes esa ira a dónde te va a llegar, a destruir, a matar. He escuchado tantos casos que mandan a matar, pagan dinero para destruir, para mandar a golpear. Esto no debe de ser así, mis hermanos, no debe de ser así. Si alguien quiere ponerse a cuentas con el Señor, digan, ay, es que me van a ver. No, hermano, el Señor sabe. Todos fallamos de una y de otra manera. Todos fallamos de una y otra manera, estamos fallando. No busquemos la venganza. No busquemos y tengamos el rencor. No, pidamos perdón al Señor, porque eso nos trae libre, nos hace libres y no dañamos a nuestras familias. Si alguien tiene molestia, incomodidad con algo, pase, mis hermanos, pase. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, papá, y tú nos conoces. Tú sabes qué molestia tenemos dentro de nuestro ser. Sí, como humanos tenemos emociones, pero no podemos tenerlas por mucho tiempo, papá. No es bueno, nos hace daño, nos perjudica.
dañamos a la familia. Tú conoces, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro ser, papá. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, tú conoces todo lo que está dentro de cada uno de nosotros, mi Señor. Tú sabes, papá, lo que tenemos. Tú sabes, mi Señor, el enojo que tenemos con los hermanos, las inconformidades. Espíritu Santo, Dios, tú conoces hasta lo más profundo de nuestro ser, porque nuestros padres hacen diferencia, porque nuestros padres no nos amaron. Papá, quítese de nosotros todo enojo, quítese de